Hola, ¿te has preguntado cuál es el sentido real de la información? ¿Cómo está compuesta? Pues se puede explicar haciendo un símil con la materia. Así como en la materia tenemos el átomo como la partícula fundamental que constituye todas las cosas, el bit es la partícula fundamental de la información. Bit es un término que se acuñó a mediados del siglo XX, donde en Estados Unidos principalmente, en los laboratorios Bell. Allí se estaba experimentando con algunos componentes electrónicos como el muy conocido transistor. ¿Qué consiste en realidad un bit? Bit es el acrónimo de dígito binario. Lo que quiere decir que tiene dos posibles formas o estados en los cuales se puede representar. El dígito binario o bit entonces puede verse de dos maneras, 0 y 1. Es gracioso porque lo podemos comparar con muchas de las decisiones que tomamos a diario. Encender y apagar una luz, por ejemplo. También responder sí o no. Esta dualidad en las posibilidades en realidad es la que permite el manejo de la información interna dentro de un equipo de cómputo, asimilando como 0 cuando no se envía un pulso eléctrico de información y 1 cuando sí se envía un pulso eléctrico de información. Observémoslo. En esta gráfica se representa cuál sería el comportamiento de la información. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. En el eje horizontal encontramos el tiempo. Imaginemos que lo que queremos es enviar una señal. ¿Cómo la enviaría un computador? A medida que va transcurriendo el tiempo, lo que tengo son pulsos de señal. Cada vez que yo quiero enviar una información como si fuese un 0, no envío ningún pulso de señal. Pero si quisiera enviar un número 1, lo que mando es un pulso. ¿Qué puede ser ese pulso? Como nos dice acá, puede ser energía. La energía se puede representar en este caso, por ejemplo, en voltaje o en corriente. Son dos unidades de medida de la electricidad que veremos mucho más adelante. Sin embargo, el funcionamiento es bastante simple. Cuando yo envío un pulso activo o alto, envío un número 1. Y cuando envío un pulso bajo, envío un 0. Para transmitir la información, entonces, lo que tenemos es una serie de pulsos. Cuando el pulso es bajo, se envía un 0, es decir, no hay información. Y cuando el pulso es alto, se envía un 1. Ahí transmite información. Esto, decodificado en un sistema que se llama el sistema de numeración binario, podría darnos a entender las instrucciones, de la misma manera como nosotros manejamos el sistema decimal, en el cual conocemos los números desde el 0 hasta el 9 y luego algunas repeticiones. Veamos un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Este número que se encuentra en el tablero corresponde en el sistema de numeración decimal al 1001. Pero si nosotros lo viésemos desde otra óptica, es decir, desde el sistema de numeración binario, daríamos otra interpretación. ¿Cómo se podría entender esto? Porque cada una de las posiciones tiene un valor. La posición que se encuentra al lado derecho tiene un valor menor. La siguiente, un valor mayor al anterior. La siguiente mayor y la siguiente mayor. Es decir, entre más hacia la izquierda se encuentre nuestro número, mayor valor tendrá. Es un sistema de numeración posicional. El sistema binario utiliza como base el número 2. A cada una de las posiciones le asigna una potencia del número 2, ordenándola desde la más pequeña al lado derecho y la va incrementando hacia el lado izquierdo. En la primera posición tenemos el valor 2 a la 0. Segunda posición, 2 a la 1, tercera posición, 2 a la 2, cuarta posición, 2 a la 3. ¿Qué significa esto? Significa que para transmisión de la información y para conocer cada uno de los datos que se envía a través de código binario, yo podría interpretar o decodificar esa información teniendo en cuenta en cuáles de estas posiciones se encuentra un número 1 y en
en cuál es un 0. Por ejemplo, el número binario 1001, en realidad en el sistema decimal, que es el que nosotros manejamos a diario, podría tener una interpretación, un significado o una equivalencia. ¿Cómo podríamos saber esta equivalencia? Para ello, lo que necesitamos es traducir estos numeritos que tenemos en la parte de abajo, las potencias del número 2. En donde encontremos un 1, vamos a realizar la operación que aparece en la parte de abajo, la potencia de 2 a la 0. Donde encontremos un 0, no vamos a realizar ninguna operación. Luego, cada uno de esos resultados individuales los vamos a sumar y ahí obtendremos nuestro equivalente en sistema de numeración decimal. La información que podemos ver en nuestro tablero nos indica lo siguiente. El número binario 1001 puede ser entendido como el número 9 decimal. Ese proceso ocurre porque tomé 2 a la 0, que equivale a 1. Lo sumo con 2 a la 1, pero como tiene el número 0, no cuenta. Por lo tanto, es un 0. Lo mismo pasa con 2 a la 2, es un 0. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, es decir, 8. 8 más 0 más 0 más 1 es igual a 9. De esta manera se realizan las equivalencias entre binario y decimal. Si el número fuese mucho más grande, lo que hago es seguir completando potencias del número 2 en orden y aquellas en las cuales se encuentre un 1, las voy a tener en cuenta para mi suma final y allí encontraré la equivalencia. Preguntémonos ahora por qué es importante aprender sobre el bit. Imagina lo siguiente. Cuando se empezó con todo el desarrollo de las computadoras, la lógica nos permitía transmitir la información a partir de esos pequeños pulsos, estando apagado o encendido. Esa lógica no ha cambiado actualmente, solamente que se ha modificado. Ha evolucionado cada uno de los componentes que permite ese cambio entre ceros y unos. Lo hacen más rápido, más eficiente y en menor espacio. Si quisieras convertirte en un informático o una persona dedicada al tratamiento de la información, es bastante importante que comprendas el concepto de bit, pero no es el único concepto importante. ¿Te imaginas si tuviésemos que entender como una computadora las instrucciones? Todas estas serían las instrucciones que tendríamos que interpretar, pero cuando hay mucha más información que interpretar, ¿será que el bit es una unidad suficiente? Para la próxima vez que nos encontremos, comprenderás otras unidades más grandes que el bit. Luego de comprender de qué manera se hacen las equivalencias entre el sistema binario y el sistema decimal, te propongo un reto. Podríamos observar cada uno de estos 4 números que se encuentra en sistema binario. Tu reto es poder transformar cada uno de los 4 en su equivalente decimal. Acuérdate, debes tener muy en cuenta cada una de las posiciones que representa nuestro número binario, ubicándote desde la parte derecha hacia la parte izquierda y asignándole un valor a cada posición con una potencia del número 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Y así sucesivamente por cada uno de los ejercicios. ¿Cómo te irá con esto? Será la primera actividad que socializaremos en nuestro encuentro de clase.